Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Gerson Hernández, constituyente. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, María. El fin de semana fue muy movido a nivel informativo tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y esa frase donde aseguraba que no se descartaba la posibilidad de una intervención militar. En horas de la mañana, el ministro de la Defensa, el general Vladimir Padrino López, en un pronunciamiento acompañado de las Fuerzas Armadas, decía que no estamos en momentos de ambigüedad ante una eventual intervención militar. ¿Cuáles son los escenarios que están manejándose ahorita desde la Asamblea Nacional Constituyente y cuáles serían las estrategias que tiene el Ejecutivo Nacional en este sentido? Bueno, mira, en este sentido nosotros, la asamblea que tuvimos, la reunión que tuvimos el día viernes, el día sábado, fue muy contundente la declaración de cada uno de los voceros de los diferentes constituyentes que estamos haciendo vida allí dentro, y un denominador común. Primero, una posición bien soberana de parte de todo el pueblo de Venezuela. Creo que en este caso no hay el radicalismo del sector de oposición ni el sector del oficialismo, sino por el contrario, la soberanía, lo que tiene que ver con la dignidad de todo el pueblo venezolano. Vimos como la demostración clara de la no injerencia en nuestros asuntos internos aquí en Venezuela, sobre todo de parte del gobierno de Estados Unidos, es un rechazo de manera frontal y vertical que tenemos todos los venezolanos. Sin duda alguna, en algunos análisis que se hicieron en el debate, ya no es solamente el tema energético, ni el tema de la minería, ni de los recursos naturales no renovables que tenemos en el país, que siempre ha sido el centro de atracción para el interés que pueda tener el gobierno norteamericano, sino ahora va más allá. Eso, la dignidad que tiene el pueblo ahorita, el ejemplo que está dando ahorita el pueblo venezolano, sobre todo con este proceso electoral que culminó el 30 de agosto con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, una demostración clara de la voluntad de un poder popular, donde se manifestó, y como decía el presidente Nicolás Maduro, entre vientos, mareas, todo lo que ocurrió, la gente salió a participar de manera masiva y una demostración clara de lo que estamos viviendo allí. ¿Qué responde usted a los voceros internacionales que, al hacer referencia a la situación del país, señalan la necesidad de restaurar la democracia? ¿Se pudiera decir que en Venezuela es cuestionable la democracia? Mira, bajo ningún concepto creo que esté en juego ni el concepto ni la vivencia de la democracia en Venezuela. Como te dije, acabamos de vivir un proceso democrático participativo donde más de 8 millones de venezolanos se expresaron y se acaba de abrir el debate para comenzar otro proceso electoral, que es la elección de los gobernadores a nivel de Estado. Y sin embargo vemos cómo masivamente más de 1000 personas se han registrado para ocupar estos cargos, y lo interesante es que sectores de la oposición también están formando parte allí de esas postulaciones que se están haciendo. O sea, sin duda alguna se ve de manera palpable, viable, el estado de democracia y sobre todo el carácter demócrata que tiene el presidente Nicolás Maduro. La MUT rechaza a través de un comunicado cualquier intervención extranjera en nuestro país y cita el caso de la presencia de Cuba en Venezuela. Quiero unir esta respuesta, este comunicado de la MUT con las declaraciones de la CIA, que decían que ven un riesgo en Venezuela por la presencia de rusos, iraníes y cubanos. Bueno, mira, la presencia como tal no sabe, se ha hecho del conocimiento público, palabras del propio presidente Nicolás Maduro, donde existen relaciones, tanto de amistad, por la soberanía de los pueblos, todo esto, entre países como Rusia, la India, Irán, que vienen jugando dentro del juego democrático y esa colaboración bilateral que existe entre ambas naciones. Y sin duda alguna una demostración clara de que Venezuela en este momento no está sola. Con estos aliados, todos los que son los países del Caribe también forman parte de este concepto de opinión a la no injerencia. Y es un tema de democracia internacional, ¿sabes? O sea, otros países que quieran gobernar, llevar un sistema dictatorial, por llamarlo de alguna forma, que venga con injerencia extranjera, en cualquier país del mundo debe ser rechazado. El cambio de fecha de las regionales para el 10 de octubre, ¿cómo se puede interpretar? Para muchos esto es una estrategia política de la Asamblea Nacional Constituyente para frenar las acciones que pudiera tener la Mesa de la Unidad Democrática en cuanto a la campaña electoral. ¿Cómo interpretar esta modificación del calendario? Mira, más que una estrategia política, yo creo que es ir a los tiempos reales. Sabemos que, motivado a las situaciones
las coyunturas económicas, la política, el poder electoral tuvo que en su momento diferir las fechas originales para todas las elecciones que habían, y sin embargo ahora, una vez, incluso hasta por petición propia del sector de la MUD, que pedía elecciones ya, ahí hay una demostración clara que se está dando después de la consulta que se ha hecho a través de los mecanismos pertinentes, se logra adelantar los procesos, pero no con la condición de adelantarlos como tal, sino es tratar de adecuar el calendario electoral que había para ya pautado, que como lo dije anteriormente, se había diferido, entonces ahora poner los tiempos reales para que se pueda organizar todo el poder electoral nuevamente. Acerca de las expectativas que hay en cuanto a lo que se presentó como oferta electoral de la Asamblea Nacional Constituyente, muchos candidatos en su campaña decían que la Asamblea Nacional Constituyente era la respuesta para la situación económica, política, social. ¿En cuánto tiempo se va a instrumentar esas respuestas? Y si usted considera que de manera sincera se va a poder satisfacer esa demanda que se generó entre los venezolanos con esa campaña. Mira, más que las expectativas, más que una oferta electoral, que como supimos esto fue una campaña muy atípica, más que ir en búsqueda de votos, fue en búsqueda de conciencia, y el pueblo de esa manera respondió. El tema de la economía nacional es un tema que se enlaza con la globalización, es un tema mundial económico el que existe actualmente, y sin embargo Venezuela no ha escapado. Ahí tenemos unas políticas acertadas que han ido poco a poco destrancando el juego económico de lo que tiene que ver. Tenemos un ejemplo claro, que es el Consejo Nacional de Economía Productiva, que ya tiene más de año y medio en ejercicio, y poco a poco hemos venido con el tema de los nudos críticos, los cuellos de botella, y se ha venido desencadenando una cantidad de soluciones que han venido dando respuesta. Ahora bien, si hay una incertidumbre, hay una inquietud por parte del pueblo en esperar resultados más inmediatos. Ya en los puntos que se están tocando dentro de la Asamblea Nacional Constituyente, por supuesto, uno de los más ahí es el tema económico que se está debatiendo. ¿La liberación del control de cambio es una posibilidad que tiene prevista la Asamblea Nacional Constituyente? Mira, dentro de lo que va a ser la Comisión de Economía y Finanzas se van a debatir todos los puntos. Vamos a ir en orden cronológico atacando. Realmente tenemos un tema fuerte, que es el tema sobre todo del ajuste de los precios. Hay que ir en búsqueda de la evaluación real de estas estructuras de costos, con una economía sana, real, más que ir al tema de lo inducido, que ha sido sin duda alguna una afectación muy grave para lo que tiene que ver el consumidor final, que se le hace casi que difícil la adquisición de estos productos por los precios que están colocados en algunos anaqueles. Entonces es atacar, ¿sabes? Ir ahí a profundidad, buscar esas estructuras de costo, ver qué es lo que está ocurriendo realmente. Ya por cuenta propia del sector empresarial, que estamos haciendo vida allí, estamos haciendo los estudios con equipos de trabajo especializados, buscando cómo poder ir a un punto real. O sea, uno, el rescate de la confianza en el sector empresarial que pueda invertir, como el tema que se ha debatido mucho, el tema de la propiedad privada, definirlo realmente, aunque en el ejercicio del derecho son irrenunciables los que tú puedas ya haber adquirido. La propiedad privada está garantizada completamente, pero hay que definir la forma de propiedad. Y en el marco de tanta incertidumbre y tantos escenarios que exponen el aislamiento económico del país, ¿cómo cautivar la confianza de esos inversionistas? No es que es solamente un tema de marco jurídico, ¿sabes? El sector empresarial, las encuestas y la información que hemos recibido de parte de ellos, todo está centrado en su seguridad jurídica, es lo que se está buscando. O sea, que realmente el empresario puede invertir y no se genere ese comentario malsano que ha venido ocurriendo de que después que tú logres establecer tu empresa con una capacidad suficiente de producción, el Estado quiera de alguna forma expropiarte. Eso no existe, eso no realmente queda descartado completamente, y vamos en función de aclarar el punto. De manera autocrítica, ¿por qué piensa usted no funcionaron los decretos de emergencia económica que en su momento, cuando el presidente solicitaba la aprobación de estos ante la Asamblea Nacional, se vendían como la propuesta más sólida para dar una solución al tema económico nacional? ¿Qué pasó? Bueno, ahí difiero de la pregunta, ¿no? Porque no fue que no funcionaron, por el contrario, yo creo que si el presidente no toma esas medidas a nivel de vía de decreto por el espacio que no estaba ocupado por la Asamblea Nacional del entonces, que estaba en desacato, o que se encuentra en desacato, él a través del decreto tuvo que tomar esos decretos que se hicieron, y fíjate que ahí vimos cómo realmente se pudo avanzar. De resto, yo creo que la situación del país estuviera mucho más complicada, fuera mucho más inevitable lo que ocurrió, y sin embargo, a través de la vía de los decretos, se logró avanzar, como te comenté anteriormente, sobre todo en el tema que tendría que ver con lo del Consejo Nacional de Economía, donde vimos que comenzaron a aparecer los productos, se comenzó a eliminar el desabastecimiento porque se creó un mercado paralelo perverso. Ahí hay una respuesta que hay que verlo aunque no queramos.
Hay que verla porque los productos aparecieron ahora, que se vieron a otros precios. Bueno, ahora hay que ir allá a buscar qué realmente está pasando con el tema de la inflación. Vamos a revisar las preguntas de la audiencia. Joyver Pereira plantea: la constituyente, ¿en cuánto tiempo va a resolver la escasez de alimentos, de medicina y va a parar la inseguridad? Ya hablamos en la primera parte de este tema de los alimentos, la medicina y la inseguridad. ¿En cuánto tiempo? Está también establecido allí. Yo quiero que al pueblo venezolano pedirle coherencia y conciencia. Yo sé que hay mucha incertidumbre y mucha angustia porque vemos como un mecanismo que está destrozando la credibilidad en los sectores empresariales. Ahorita ya las cosas han cambiado, tenemos apenas 10 días que hemos iniciado las actividades, ya han visto las respuestas que hemos dado de manera inmediata y poco a poco vamos a ir, todo lleva un proceso de gestación y ahí tenemos que ir apuntando a ir sanando estas estructuras y sin duda alguna la parte de farmacológica está incluida. John de Rojas plantea: ¿en qué parte, en la parte económica que piensa hacer? Ya lo ha respondido, no son claros en las propuestas y dice: hemos visto más persecución que reconciliación. La Asamblea Nacional Constituyente, ¿cómo quiere pasar a la historia? ¿Como un instrumento de reconciliación o de persecución? Es una buena pregunta. Mira, más que todo ir a la recuperación de la confianza. Lo del tema de la persecución ha sido también muy mal manejado y dentro de lo que se pretende tener dentro de los puntos tiene que ver con el tema de la ley de precios justos. También hay que ir allá, pero hay que entender de que no es solamente el producto final, sino que el que lo produce, el empresario, el emprendedor, también tiene que ir enmarcado dentro de un marco de justicia para que él pueda realmente incentivarse a la producción. Entonces ahí vamos a buscar también el tema de poder garantizar materias primas, apalancamiento financiero y que permita entonces al empresariado recuperar esa confianza para poder seguir invirtiendo. Gerson Hernández, constituyente, gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión.